Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Pues Cholo, que patrocina esta reacción, nos trae a Mahatma con la canción Romance. Es un videoclip de 2016 y, bueno, formó parte del álbum Orchestra of the Life de ese mismo año. Y tenemos, a ver, Nana a la voz, Subasa al bajo y también la guitarra en el estudio, Hideki Akiguchi a la batería, también de Alhambra y de Gambridge, que lo hemos reaccionado hace poco, Gambridge. Sí. De invitado está Yuki de Calnerius, de Alhambra, a los teclados, Toshihiro eh, Kaha- mm, Kajihara. De Alhambra a la guitarra está también Shinkou Ogura al piano y coro de la escuela secundaria Kyoai Gakuen, cuarteto de cuerdas de Flow, orquesta. Bueno, pues mucha gente por aquí. Perfecto, pues amigos, vamos a ver, Cholo, lo que nos traes. Así que ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale like, suscríbete. Clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá.
Wow, tiene muchísimas cosas. Lo primero es el cómo juega con los tempos, con las velocidades, porque de pronto se disparata el tempo y va súper rápido que de pronto pega un frenazo y todo se vuelve muy lento. Después a medio tiempo empieza a acelerar, va jugando con eso todo el tiempo, entonces no sabes a qué atenerte. Em, Hay mucho de virtuosismo dentro de esta banda, tanto la batería como las guitarras, El batería se ha pasado el juego ya, ¿eh? los teclados. em, la batería es como es como una base de power metal que predomina el doble bombo en las secciones rápidas, aporta mucha velocidad, mucha energía. Después le da matices progresivos, porque no se limita a un patrón repetitivo, sino que va cortando, haciendo síncopas, redobles en transiciones, va reduciendo la intensidad a veces, va jugando, ¿no? Con los platos, con el bombo, eh, le va dejando un espacio a la melodía vocal. La batería es un escándalo, como toca el señor. Es alucinante. Además que cuando acelera y los violines se ponen ahí en conjunto y el coro, porque el coro Sí, está dando una epicidad pero alucinante a la canción. sí, yo te hacía así, digo, esto parece la banda sonora de una película épica o, Sí, sí, o o de un producto tipo Ataque a los Titanes. Ese tipo de coros, ¿te acuerdas que una vez lo reaccionamos? sí, sí, Ese tipo de coros que de pronto te vienes arriba, porque entre los violines, ¿no? Es decir, lo que es la sección de cuerda y las voces y todo eso es sí. lo que te entran es ganas de invadir al vecino, ¿me entiendes? Así que No sé una qué epicidad, pensaría, ¿eh? sí, sí, tengo aquí una epicidad, que lo mismo, eh, aquí nos venimos arriba muy pronto. Bueno, con más instrumentos, las guitarras, ¿no? Las guitarras tienen ahí. Yo, yo creo que ha sido el único vídeo que ha hecho un solo la guitarra y no ha aparecido en pantalla. Sí, es curioso, ¿no? Es curioso porque además, Con todo lo que ha hecho. sí, efectivamente, porque ha sido un despliegue mm, técnico y de virtuosismo, pues considerable, ¿no? Tiene riff de tipo neoclásico así marcados, con escalas rápidas, con arpegios, que me recordaban al virtuosismo de que puede tener guitarristas como Siu o como Mura, am, Por incluso ejemplo, como Mikio, ¿vale? En algunas, cuando va haciendo un tipo de virtuosismo que va y viene y hace cosas muy dispares y que te vuelan la cabeza, digo, ostras, es increíble. Cuando baja la intensidad y va alternando acordes abiertos con arpegios. Así que todo eso lo que hace es llevar lo que es el peso emocional de un sitio a otro. em, Van doblándose las guitarras, se suman armonías, hace a nivel técnico de todo, hace tapping, hace sweep picking, hace escalas, tiene progresivo. Desde luego no te da la sensación de que hay nada improvisado, sino que aquí todo está súper sí, estudiado lo que sí. van a hacer. Am, es impresionante, ¿no? Y luego la voz angelical Claro, angelical. Angelical es otro contrapunto. Claro. Ya solo faltaba que alguno soltara un gutural y ya lo termina de Yo, bordar. Ya redondean toda la canción. yo ya me lo espero todo. Luego están el sitio, parece, Parece una iglesia, ¿eh? es una iglesia. O una parroquia. Mira la vidriera y es un Cristo. Sí.
Esto es una capilla, básicamente, ¿vale? Así en plan modesto, ¿Esta pero capilla no la hemos visto ya en algún vídeo? no, no es esa. No ¿No? es, no, no, bueno, la hemos visto porque ellos, la vez anterior que los vimos, era el mismo sitio, creo. Por eso te suena, porque es el mismo sitio. Habrán grabado varias canciones en este sitio, que lo entiendo porque tiene que tener buena acústica. Sí, Las sí. iglesias se han buscado muchas veces por, por cómo resuena, ¿sabes? Toda la reverberación que tiene de manera natural, los armónicos que pueden escucharse perfectamente. Así que lo que sí está claro que la producción, el sonido es cristalino, es equilibrado, la mezcla de metal eh, con esta precisión instrumental clásica, ¿no? Vemos ahí un cello, violas y violines. Así que me gusta mucho porque aunque la guitarra solista esté al frente, mostrando ese virtuosismo, ¿no? Sin embargo, hay un sello de identidad de la banda que me gusta mucho. En general, todo es increíble. Así Sí. que vamos a retomar y continuamos. Le voy a dar otra vez para atrás para no cortarlo, pero que em, es lo que hemos dicho. Es decir, realmente es impresionante. La voz de ella le da un matiz de calma que necesita la canción para respirar, porque es todo muy intenso, lo que te digo, escuchas esto y te vienes arriba y, y esto sirve realmente de música. Esto es un opening como un
vamos, con mayúsculas, ¿sabes? Pero de algo súper, súper enorme, ¿no? De proporciones titánicas, Épicas, sí. épicas, efectivamente. Bueno, Además que el guitarrista es un poco complicado que salga porque no hay guitarrista. sí, porque, bueno, Debe ser es que no has prestado, alguno de soporte. no has prestado atención a lo que te he dicho yo No, no. anteriormente. Que resulta que el bajista es el que toca la guitarra, ¿vale? Entonces toca la guitarra en estudio y aquí sale tocando el bajo. Vale, vale. Pero que es un bicharraco porque fíjate cómo hace las dos cosas. Es alucinante el tío, ¿no? No, a ver, es que pasa dos cosas, ¿vale? Tenemos aquí una... Realmente hay dos guitarras, y te explico. Por un lado, tenemos a Subasa que toca el bajo y también toca la guitarra en estudio, pero también está aquí acreditado como Toshihiro Kajihara, de la banda Alhambra, también tocando la guitarra. Entonces no sé cuál de los dos Ha tocado. es el solo, ¿vale? Porque hay una parte rítmica y una parte de solo. Entonces no sé cuál de los dos es el solista. Em, entiendo yo que al ser colaboraciones, como tú dices, de músicos soporte, pues no han aparecido en el vídeo y simplemente han tocado Han y ya está. puesto, sí, la pista. Pero Efectivamente. vamos, el que haya sido, vamos, es virtuoso, no, lo siguiente. Claro, claro. Bueno, no hemos hablado de la letra en sí, que bueno, es un romance y claro, em, la canción gira en torno a la idea de un amor idealizado, de un amor eterno, que se mantiene a pesar del dolor, de la distancia o del paso del tiempo. Y claro, no es solamente una relación, sino es, digamos, una fuerza vital que le da sentido a su vida, ¿vale? Sí, sí. No es un simple amor. Entonces la música, que está reforzada con este aire épico que hemos dicho anteriormente, pues claro, este amor se convierte prácticamente en un viaje heroico. Y claro, nos lleva pues a una dimensión Paralela, trágica. ¿eh? Claro, claro, claro. Cuando se ama con tanta intensidad, esto puede adquirir tintes épicos trágicos. Claro, entonces ya en este tipo de canciones pues hay metáforas recurrentes que son la luz, la oscuridad, el camino, ese viaje, ¿no? El viaje del héroe que muchas veces hemos dicho, Sí. y la trascendencia y la eternidad, ¿no? De ese romance. Bueno, pues venga, le damos un poquito para atrás y continuamos. 夢を追いかけて紡いでゆく
Madre mía, cómo se me han puesto los pelos con ese coro, ¿no? Fantástico, fantástico. Así que un temazo y bueno, pues esto hay que agradecérselo a Cholo que nos traen estas maravillas para reaccionar. Así que gracias por patrocinarla. Y ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique la campana para avisarte de las nuevas reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Ahora mismo tenéis a Hannah haciendo una canción de Dollbox en el que solamente aparece ella tocando la batería, que es impresionante esta chica. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 reacciones personalizadas en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Aparte de esos enlaces, tenéis uno más que es invítanos a un café. Es decir, si queréis hacer una pequeña aportación al canal y simplemente es eso, pues es una opción perfecta. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí te van a recordar más reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.